Tenía la perpetua sensación mientras contemplaba los taxis de estar fuera, muy lejos en el mar y sola. Siempre había considerado que era muy peligroso vivir, aunque solo fuera un día. La señora Dalloway de Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, fue una célebre escritora inglesa de la primera mitad del siglo XX y una importante figura del movimiento feminista nacido en Londres en 1882. Su padre fue el también novelista e historiador Sir Leslie Stephen. Su madre, Julia Princess Jackson, trabajó como modelo para varios pintores y algunos de los primeros fotógrafos de la época. Los dos eran viudos antes de casarse y ya tenían hijos de sus antiguos matrimonios, por lo que formaron un hogar numeroso. Por parte de su padre, Virginia tenía una hermanastra llamada Laura Mavis Stephen, y por la de su madre tenía 3 hermanos más llamados George, Stella y Gerald Dubois. Aparte de estos hermanastros, Virginia tuvo 3 hermanos más, 2 mayores llamados Vanessa y Toby y uno pequeño llamado Adrián. En total eran 8 hermanos. Virginia se crió en su casa familiar del barrio londinense de Kensington cerca de Hyde Park. A diferencia de los hijos varones, ni ella ni Vanessa fueron enviadas a la escuela, pero sí recibieron clases impartidas por los profesores particulares y su propio padre. Además, la familia poseía una inmensa biblioteca gracias a la cual las chicas pudieron descubrir los clásicos de la literatura. Lo cierto es que recibir una educación hogareña en la casa de los Stephen tampoco era una desventaja. Por la labor profesional y las buenas relaciones de sus padres, Virginia pudo tomar contacto con algunas de las figuras más importantes de la literatura, que eran visitantes habituales. Sin embargo, los momentos de su infancia que recordaba con más cariño fueron los veranos que pasó con su familia en una casa de campo en Cornwallis, al suroeste de Inglaterra. Virginia siempre conservó un recuerdo muy vívido de aquellos paisajes, la playa y el faro, y los utilizó más tarde en sus novelas. La vida de Virginia estuvo marcada por un problema que le perseguía, sus continuas depresiones. La primera la sobrevivió muy joven con tan solo 13 años, cuando su madre falleció repentinamente de un ataque al corazón. Su hermanastra Stella se hizo cargo de las riendas del hogar, pero 2 años después abandonó la casa para casarse y acabó falleciendo durante la luna de miel por una peritonitis. Parecía que la desgracia perseguía a la familia y se cebaba con la delicada salud de Virginia. El peor episodio lo tuvo a sus 23 años cuando su padre falleció de cáncer y ella sufrió una crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada. También afectó mucho su estado mental los continuos abusos que ella y su hermana Vanessa padecieron a mano de sus hermanastros George y Gerald. Estas crisis de depresiones persiguieron a Virginia durante el resto de su vida, produciéndole un trastorno bipolar que se manifestaba en continuos cambios de humor. Esto influyó a menudo en la vida social y las relaciones con sus más cercanos, pero sin embargo fue capaz de mantenerlo al margen de sus obras literarias y siguió escribiendo casi ininterrumpidamente. Virginia Woolf empezó publicando ficción en 1915 y no fue sino hasta su tercera novela, El cuarto de Jacot, 1922, en la que ella empezó a demostrar madurez como escritora. La señora Dalloway fue su cuarta novela escrita en 1925 y en donde se hizo evidente su gran talento literario y su consolidación de escritora. Su técnica del monólogo interior y estilo poético se consideran entre las contribuciones más importantes de la narrativa moderna. La señora Dalloway es una novela que trata de diversos temas, entre ellos el feminismo y la locura. El primero de ellos en el personaje de Clarissa y el segundo en Septimus Warren Smith. Clarissa es el personaje que denota a la mujer la represión sexual y económica de la misma. Septimus es el héroe que viene con traumas de una guerra y que llega para hacer críticas sobre la locura y la depresión. Virginia Woolf aborda en este libro el discurso médico de cómo se va deteriorando Septimus y cómo termina suicidándose. En cierto modo representa la propia vida de la escritora, que debía luchar contra esa depresión maníaca que la hacía escuchar cantos de aves y que también la llevaría a un intento de suicidio lanzándose por una ventana. El personaje de Clarissa es como una autobiografía de la escritora y asimismo la novela puede servir como tema para hablar del colonialismo, el comercialismo, la
la medicina, el feminismo, la bisexualidad y hasta la política. Su narrativa es la secuencia de un solo día en la vida de esta mujer, Clarissa, que transcurre en un mes de junio. En esta obra, Virginia es una mujer moderna que logra narrar el pasado de Clarissa y de sus memorias pasando por Burton, en donde ella vivió de joven antes de llegar a ser la señora Dalloway. Es una novela donde Virginia, con una manera sutil, hace una gran cantidad de críticas sobre cómo las mujeres se conformaban con las normas de la sociedad, siempre desde el punto de vista de cada personaje. En una comparación de sus dos personajes principales, Clarissa y Septimus, hay un castigo de la mentalidad netamente heterosexual de esos años y pide un cambio de la manera de pensar de la sociedad a través del personaje de Clarissa y de Doris King, las cuales deciden renunciar a lo superficial de estar en una determinada clase social. Virginia Woolf renegaba de la uniformidad social de su época, pensaba que las mujeres terminaban teniendo una relación forzada con los hombres y critica lo rígido de las clases sociales en los personajes de estas dos mujeres. La sociedad de la época debía ser mentalmente más amplia, pero eran los años 20 en donde se establece la novela y en ella las personas y sobre todo las mujeres debían aceptar que sus deseos no fuesen tomados en cuenta y hacer lo que la sociedad les indicaba. Clarissa es una mujer de una época de la sociedad inglesa que parece vivir feliz y equilibradamente, pero muy dentro de ella los recuerdos de su pasado la comienzan a atormentar y a cuestionar todas las decisiones que ha tenido en toda su vida, sobre todo cuando se encuentra con un viejo enamorado. Pero a pesar de ser un periodo corto, la novela logra tener una gran cantidad de temas y de historias que se unen a monólogos interiores, abarcando una serie de debates que muestra la cara de cada una de las personas de la novela, que aparentemente viven felices y sin preocupaciones. Cada uno de los personajes tiene una personalidad determinada y son sus recuerdos los que los motiva a aparecer al frente de Clarissa. El personaje de Septimus Warren es uno de los más complejos e impactantes, ya que es visto como el héroe de guerra que se vuelve loco al regresar de ella, y su propia esposa no logra comprenderlo ni acompañarlo en su sufrimiento. Ella solamente busca tener un esposo con una vida normal, tener hijos, pero este solamente quiere olvidar su vida en la guerra. De esta manera, los variados temas que trata la novela se veían muy adelantados en su época. Uno de ellos es la orientación sexual, cuando el propio personaje principal recuerda que alguna vez sintió un gran amor por una chica de nombre Sally, pero que decidió casarse con Richard ya que con él lograría tener estabilidad no solamente económica sino también ante la sociedad. Con ello se demuestra que esta mujer no tenía una vida llena de felicidad como se creería en esa época. Por ese motivo, se había dedicado a ser la señora Dalloway, porque evidentemente no había amor en su relación, ya ni siquiera era Clarissa, ella se había perdido hacía mucho tiempo. La señora Dalloway no es una novela fácil de leer, su ritmo es lento y tiene espacio para hacer reflexiones de tipo individualista en cada uno de sus personajes, haciendo de la novela algo denso, pero no aburrido. Las historias están llenas de profundidad y están narradas con mucha sensibilidad. Cada uno de ellos hace una crítica o deja un mensaje determinado para señalar la superficialidad de la sociedad y del daño que se hacían entre ellos por no saber manejar conscientemente y cubrir una expectativa determinada. Por este motivo, esta obra es muy reconocida, tal vez la más famosa de esta escritora, en donde ella misma se ve reflejada en su personaje de Clarissa Dalloway.